Bom dia a todas e todos. Estamos realmente com ansiedade em relação a essa mesa, que é bastante importante, né, assim como todas, mas discutir a América Latina é sempre importante para a gente, que ainda temos tanto, né, para conhecer e trocar. Então, essa mesa Concepções e Práticas Feministas na América Latina tem como propósito pensar na diversidade de atores, de conhecimentos e de práticas inerentes aos feminismos da América Latina e do Caribe. Pensando em como ultrapassar as singularidades regionais, de maneira a fortalecer as ações transfronteiras e solidificar um pensamento feminista no sul global. É uma pergunta, é uma indagação, não é? Quais os caminhos possíveis para a criação de instâncias de diálogo que envolvam distintas realidades históricas, sociais e culturais, preservando suas conjunturas de diásporas e de encontro de identidades, no fortalecimento de uma agenda comum? É possível pensar numa agenda comum, né? Eu acho que essa é a indagação que perpassa essa mesa. E nós temos aqui, então, para começar essa discussão com a gente, Rita Laura Segato, Brasil. Rita é antropóloga, dirige o Grupo de Pesquisa em Antropologia e Direitos Humanos, CNPq. Foi pesquisadora principal do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a inclusão na pesquisa e na educação superior. É pesquisadora de temáticas como violência de gênero, gênero entre os povos indígenas e comunidades latino-americanas, relações entre gênero, racismo e colonialidade. Então, agora a gente fica com Rita e vamos preparando as nossas questões, tanto quem está aqui presencialmente como quem está na rede. Então, bom dia a todos, todas, todes, a variedade enorme de formas de estar no gênero e na sexualidade. Eu sou contra o todes, porque unifica. Eu sou pluralista, quero que exista tudo que é possível. Então, quando eu li o tema da mesa, eu pensei que seria uma oportunidade. Tem um pessoal falando ali atrás, alto. Não? Pensei que seria uma oportunidade para mapear, assim, fazer listar, fazer uma breve recorrido por diferentes momentos nos quais fui me encontrando com algo que não é tão simples, que é a diferença dos feminismos, não? Porque a gente parte, né, como a apresentadora hoje aqui, pensando que é simples, né, que mulher é mulher, né, e que homem é homem, mas ao longo da minha vida sobre esse tema, eu fui tomando alguns sustos e eu acredito que minha contribuição melhor aqui vai ser fazer um pouco essa... Só que uma coisa, tem umas pessoas falando bem alto atrás do palco e me incomoda muitíssimo, mas muitíssimo. Então, se vocês poderiam, por favor, pedir para que as pessoas não falem mais ou mudem para conversar em outro lugar. Então, tá. Então, naturalmente, né, o primeiro grande encontro com essa diferença, naturalmente, e que permeia, né, uma quantidade de outras diferenças, é a diferença entre o feminismo institucional dos países europeus, do norte, dos Estados Unidos, né, que é muito diferente ao feminismo que a gente pode construir aqui na América Latina, né? Um feminismo, digamos, onde a relação Estado-sociedade é uma relação muito diferente da relação Estado-sociedade aqui entre nós, inclusive pela origem. A gente fala Estado, fala direito, e a gente pensa que está falando a mesma coisa, né? Que Estado e direito são o mesmo utensílio, né? O mesmo artefacto, né? O mesmo artefacto na Europa e entre nós. Contudo, o Estado lá tem uma história muito diferente do Estado aqui, né? Então, um primeiro encontro, depois a gente nas perguntas pode precisar mais, porque não temos tanto tempo, né?
Então, isso dá como consequência, nos países, sobretudo europeus, uma fé institucional que a gente aqui não tem e não pode ter. Tá? Porque aqui, como os meus nativos, as pessoas com que trabalhei durante muitos anos como antropóloga, né, sempre me ensinaram que no Estado não se pode confiar. O Estado sempre é traiçoeiro. Então, a linguagem do direito é a linguagem do Estado. Né? Pessoas negras no Xangô do Recife, que foi minha pesquisa original para minha tese doutoral, lá em 1984. Então, escutei isso e fui entendendo com o tempo que o pessoal tinha razão, que o Estado nos trai. Então, a gente é muito simples para nós, né, passar leis, né, lutar por políticas públicas, né, fundar instituições, né, mas, no fundo, por exemplo, no meu tema, que é o tema da violência, né, a gente viu que todos esses esforços, todas essas fichas colocadas no campo da letra, né, no campo do Estado, pelo menos no nosso continente, não nos levou muito longe, né? Então, essa primeira grande diferença, essa primeira grande complexidade é o tema do feminismo institucional, né, e os feminismos que agora se agrupam dentro do grande termo de feminismos não brancos, na América Latina, feminismos indígenas, que não é também o mesmo feminismo negro dos Estados Unidos, não é igual. Isso a gente deveria levar um tempo para entender essas diferenças, que são diferenças que emergem da história, ou seja, da distância que existe entre a relação Estado-sociedade nos países centrais, assim, e a relação que existe entre Estado e sociedade em países como os nossos, permanentemente coloniais, e de estados, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida, mal fundados. É muito brutal dizer assim, mas eu tenho explorado esse tema bastante tempo agora, né? Então, logo também a isso se suma, vai ser um pouco compacta essa fala, o feminismo da posição do sujeito à maneira multiculturalista dos Estados Unidos, né? Onde o corpo negro necessariamente vai falar a partir da perspectiva do negro, o corpo de mulher, né, necessariamente se espera que fale com a perspectiva da posição do sujeito da mulher, mas isso também é enganoso, né? Porque não basta ser negro, não basta ser mulher, né, como a gente vê, Margaret Thatcher era uma mulher e fechou todas as creches no Reino Unido, né, e obrigou a todas as mulheres a voltar para casa, aos trabalhos domésticos, né? Condoleezza Rice também, né, era uma mulher e negra, então a posição de sujeito também tem suas armadilhas, né, suas enormes dificuldades. E aí, por exemplo, eu gosto muitíssimo de um termo de uma grande pensadora negra falecida muito cedo, né, a Lélia González, né, que ela acunha o termo de amefricanidade. Que termo maravilhoso, né, onde funde essa outra idade não branca, né, que é fundamental compreender, né, essa posição de insurgência, né, que une todos aqueles que foram as vítimas, né, do processo conquistado colonial. Né? Então, isso aí não pode ser obviado quando a gente pensa, né, a mulher e as suas políticas, né? A necessidade de uma política a partir da posição feminina, que nem sempre é o corpo feminino. Não? Então, depois, isso aí, quem sabe, foi mais difícil para eu poder colocar a base dessa grande diferença. Quem somos nós e como é necessário pensar a partir da história, né, o gênero e a raça, né? Não em uma abstração da identidade política global, porque essa abstração da identidade política global nos trai, nos engana, né? A história é fundamental, né? Historicizar essa posição. Então, ali tem a primeira grande diferença, né? Aí eu vou falar de outras experiências mais simples de relatar, né? Como uma primeira experiência que me coloca a mim frente a uma diferença fundamental, que foi o que aconteceu em 2002, quando a cooperação alemã tive 2 eventos em que a fazer um trabalho para a cooperação alemã me obrigou a abrir os olhos para uma diferença, né,
da concepção do que é o interesse da mulher, uma reivindicação política das mulheres. O primeiro foi quando a Cooperação Alemã, com a FUNAI, organizam uma reunião com 42 mulheres indígenas, terena, uma Caingã e uma terena, vão até a FUNAI e solicitam que, antes do início da presidência do Lula, em janeiro de 2003, em 2002, elas solicitam ao governo, à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que elas necessitam um vocabulário de gênero, de direitos humanos das mulheres e de direitos humanos dos povos indígenas para apresentar suas reivindicações como mulheres indígenas ao governo do PT, que está iniciando seu caminho. Então, a FUNAI me convoca, e FUNAI e GTZ, como se chamava na época a Cooperação Alemã, organizam uma semana inteira, junto com 41 mulheres indígenas de todo o país, de todos os tipos. E eu, quando preparei esse encontro, solicitei que algumas fossem aldeadas, ou seja, mulheres de aldeias, algumas, inclusive, sem falar português ou falando português com sotaque, não, das suas línguas originárias, até mulheres dos centros urbanos, desaldeadas, como se chama, e a gente se reuniu uma semana inteira em um regime de internato, né? De manhã até de noite a gente conviveu, tentando fazer esse diálogo como para passar um vocabulário técnico de gênero e de direitos humanos para que elas pudessem colocar suas reivindicações ao novo governo. E aí aprendi uma coisa fundamental. Eu tinha também dois caminhos aí, né? Porque elas se reuniam antes de dizer o problema. Queremos um vocabulário para esse problema, mas não revelavam o problema antes de se reunir e decidir o que vão revelar do problema a uma mulher branca, como eu, né? E o que não revelariam do problema a uma mulher branca e a toda a estrutura governamental, FUNAI, Alemanha, não? GTZ. E isso me pareceu extraordinário, extraordinário, ou seja, a clara consciência de que os nossos interesses não são os mesmos. E logo, quando colocavam a reivindicação, né, colocavam da seguinte maneira: primeiro a reivindicação para o povo, e depois, dentro da reivindicação para o povo, a reivindicação para as mulheres dentro do seu povo, né? Que é algo totalmente diferente do que fazemos as mulheres brancas metropolitanas, ou uma mulher branca em Nova York ou em Paris vai pensar sua vida separada e, às vezes, em antagonismo com os interesses dos seus homens, porque são homens vencedores, homens conquistadores, homens colonizadores, não? Escravizadores, não? Expropriadores, não? E então, para mim, isso foi um primeiro enorme aprendizado, essa lealdade de como pensar a posição da mulher sem trair completamente o projeto de continuar sendo um povo, que é um projeto bastante complicado no nosso continente. Vou fazer esse mapa geral para pensar como podemos conversar, né, nessa imensa diferença de feminismos, não? E autorizando essa diferença, não tentando cooptar, não tentando fazer a missão civilizatória, né, que é a característica com que han chegado os recursos sempre do mundo branco, né, os recursos das ONGs, os grandes recursos da cooperação internacional, que chegam ao nosso mundo já com o plano feito, né, já com a definição feita do que é uma mulher e o que é um homem. E isso encontrei de novo com outro momento com a cooperação alemã, que por muitos anos financiou a defesa, financiou a cooperação alemã um mundo, que é a conservação dos bosques tropicais brasileiros. Então, quando eu fui ver o mapa, eu falei, quase desmaiei, porque qual é a dimensão de um financiamento da preservação dos bosques tropicais brasileiros? Uma Europa completa, em termos de dimensões, uma Europa completa, uma imensidão. Então, me chamaram e falaram assim, olha, tudo vai bem, ou seja, os projetos, as ações. Quando vêm os avaliadores de lá da Alemanha, está ótimo, menos num ponto. O gênero. Todas as ações que têm a ver com o gênero
são mal avaliadas, a gente não chega em lugar nenhum. Então, me contrataram para ver por que não dava certo, né? Nenhuma das avaliações sobre o gênero. Aí levei para minha casa milhares de caixas de papéis, quase enlouqueci. E a resposta foi muito simples. Porque a Europa chega com a definição do que é um homem e uma mulher. E na Europa, um homem e uma mulher são dois indivíduos, um indivíduo homem e um indivíduo mulher. E no mundo comunal, né, campesino, camponês indígena, como se chama também, no mundo das comunidades, mulheres são uma categoria social e um grupo de pessoas. E os homens são a categoria social e um grupo de pessoas. Não se pode pensar, inclusive o que é habitual, pensa um ou dois para fazer uma formação de lideranças. Essa pessoa formada como a liderança individualmente, raramente retorna com os dois pés ao mundo comunal. Então, ali, e isso serviu também para outras tarefas posteriores que eu fui assumindo com o tempo. Por exemplo, a perícia para o caso Sepulsarco da Guatemala. Aí encontro de novo, né, esse ruído, essa dificuldade. Vocês me avisam quando terminou meu tempo, porque essas histórias vão longe. O Ministério Público da Guatemala me convoca e me contrata para fazer a perícia, ou em português se chama o laudo pericial, né? Para um caso que se chamou Sepulsarco, que é um caso em que, num quartel chamado Quartel de Descanso, se submete a escravidão sexual e doméstica a um grupo de mulheres maya-quechíes da aldeia de Sepulsarco. Os maridos delas, por reclamos de terra, porque tinham reclamado terras, foram desaparecidos e torturados até a morte, né? Recentemente apareceram os corpos numa fossa comum. E as mulheres desses homens foram obrigadas à escravidão sexual e doméstica aos soldados do exército guatemalteco que tinham justamente desaparecido e torturado seus maridos até a morte. Então, quando eu vou preparando, só um breve tema desta história, desta experiência. Quando fiz a primeira exposição de como estava pensando argumentar a perícia, o tribunal foi no início de 2016 e justamente ontem a sentença fixou definitivamente fechada. Justamente ontem recebi a notícia de que a sentença final, sem mais nenhuma possibilidade de apelação, ficou já estabelecida e definida definitivamente. Não tem mais o que fazer e os acusados receberam mais de um século de cadeia, mais de um século de condena por esse crime, né? Foi uma vitória, digamos, do ponto de vista das feministas e de todas as organizações Mulheres Transformando o Mundo, um consórcio de ONGs trabalharam também para essa condena. Então, quando fui apresentar a minha primeira concepção da perícia, a cooperação espanhola, que estava presente, as pessoas que estavam trabalhando no escritório da cooperação espanhola, levantaram as mãos e falaram que não concordavam completamente com a maneira em que eu estava pensando a perícia, porque elas achavam que do patriarcado, da hierarquia patriarcal, do lar, não? Da família campesino-indígena, em português, camponês indígena, dessa família e do seu patriarcado, a violência de gênero na guerra guatemalteca dos anos 80, na guerra repressiva e genocida da Guatemala dos anos 80, da hierarquia patriarcal na família tinha expandido, tinha crescido, tinha se ampliado a violência de gênero que se conheceu na guerra. E eu falei, não é assim. Essa não é a minha posição. O que tive mais tarde a possibilidade de provar. Não é da família comunal
e seu patriarcado, que depois, num texto mais recente, eu chamei de patriarcado de baixo impacto ou patriarcado de baixa intensidade. Não é desse patriarcado que se amplia a hierarquia de gênero e produz os tremendos casos de violência que foram característicos da guerra repressiva da Guatemala. Não há um processo assim. A guerra, a violência contra as mulheres na guerra foi uma violência de manual e de manual de guerra, né? Dessas novas formas da guerra, não? Que se fazem no corpo das mulheres. E aí veio uma diferença muito grande, né? Com o pensamento das mulheres da cooperação espanhola, nesse caso, sobre o que é a violência de gênero e como pensei eu e as minhas pessoas com que trabalhei, né? Essa violência de manual sobreimposta, que faz um efeito contrário da violência da guerra, passa depois aos lares. E não é da violência do patriarcado dos lares que se amplia na guerra. Então, estava com essa ideia quando tive a oportunidade de escutar, por uma coincidência também, porque foram muitas perícias, a perícia linguística. E foi impressionante, porque a linguista que fez a perícia falou: tive uma grande dificuldade em traduzir o que tinha acontecido com as mulheres de Sepulsarco. Por quê? Porque na língua quechua a palavra violação não existe. Não existe sequer a palavra violação. Então, elas tentavam relatar o que tinha acontecido com elas e era muito difícil, até que encontraram a palavra. E a palavra foi profanação. Então, traduziram nossa ideia de violação como profanação. E quando a gente lê hoje sobre as guerras contemporâneas, sobre as novas formas da guerra, por exemplo, no Meio Oriente, Afeganistão, Iraque, e também esse caso da Guatemala, os autores que hoje analisam as novas formas da guerra, por exemplo, Mary Kaldor, que é uma autora britânica, e outros autores vão falar que a guerra hoje é uma guerra profanadora. Olha a coincidência extraordinária entre a ideia de profanação, que foi uma guerra que destruiu essa comunidade, porque quando você viola o corpo das mulheres, profana o corpo das mulheres, todo um tecido de confiança cai por terra, implosiona. Então, com isso estou tentando dizer como é difícil pensar a diversidade das experiências, não? Que não são uma só. Mulher não é uma só. Mulher são muitas e isso é consequência de histórias e formas de organização social diferentes, com algumas regularidades, né? Realmente, no campo do gênero, temos pelo menos 5 grandes mitos que são planetários. E aí, por exemplo, a psicanálise entra também. Por exemplo, temos o mito da vagina dentata, não? Da mulher que ameaça, né? O conhecimento da entrada do acesso carnal não consentido é um conhecimento universal, mas tem sociedades que não têm experiência durante muitas gerações. E tem outras sociedades onde essa incidência é altíssima. Por exemplo, justamente são as sociedades mais racistas, Estados Unidos e África do Sul. Então, nessas sociedades de apartheid, são sociedades onde também a violação é mais frequente. E tem as sociedades comunais, as sociedades indígenas, são sociedades onde se conhece a ideia do acesso carnal, com nomes diferentes, como esse que acabo de falar, mas por gerações isso não está representado, como isso falaram as antropólogas durante muito tempo, falaram da baixíssima incidência no mundo comunal da violação, né? Logo tem, por exemplo, o mito adânico, o mito da indisciplina feminina, né? De Eva, por exemplo, no mundo monoteísta judeu-cristão. Mas outras sociedades têm a mesma estrutura mítica que fala que a mulher originária, a mulher fundadora do povo, cometeu uma indisciplina, cometeu um desacato, um pequeno crime, um pequeno delito, e necessitou, então, a sociedade, os homens da sociedade, castigá-la, discipliná-la, né? E aí começa o povo. Isso é também um mito universal. Enfim, tem o mito do patriarcado originário das Amazonas. Em todas as sociedades tem algum
no planeta inteiro, mais do que em todas, porque seria muito difícil provar que em todas as sociedades tem o mito das Amazonas originárias. Mas no planeta inteiro, nos 5 continentes, tem sociedades que falam de um poderio original das mulheres que foi retirado, que foi roubado, né? O roubo da flauta, o roubo do falo, né? Que também a psicanálise tem, né? A mulher é o falo, o homem tem, porque retira ele de alguma maneira, tem um trânsito, né? Então, tem alguns elementos míticos e rituais, a iniciação masculina, né? A parábola hegeliana, né? Do senhor, do homem que enfrenta o risco, que enfrenta o perigo da morte, né? Esse é o senhor, digamos, né? E isso também, mas, digamos, as diferenças são também importantíssimas, como estou falando, sobretudo na política, para a gente construir uma política geral de todos nós, né? Então, no presente, não? Qual é um dos grandes dilemas, 3 grandes tensões no feminismo contemporâneo, né? A questão da prostituição, né? O grande debate, a grande divisão do feminismo em todos os países que eu percorro, né? Sobre a posição abolicionista, né? Com relação à prostituição, e a posição que tenta regulamentar, né? Que propõe regulamentar a prostituição. E é um debate que tem dividido, por exemplo, o feminismo espanhol hoje está dividido em 2, não conseguem chegar a grandes acordos, porque em cima desse tema está totalmente dividido. Eu tenho, e é necessário conversar sobre ele, tenho eu pessoalmente minha própria posição sobre esse tema, né? O outro tema é o dos ventres de aluguel, que na verdade está, se vocês pensam bem, relacionado de certa forma com o tema da prostituição, que é o corpo objetificado, né? O corpo comprado, né? Você pode comprar o corpo, você pode comprar o amor, tanto você pode comprar o ventre materno, você pode comprar a sexualidade, né? E aí o feminismo não chegamos a um acordo e está difícil essa conversação, porque está muito baseada, eu acredito, essa é a minha posição, em principialismos, ou seja, numa visão principialista do que deve ser o feminismo, né? A outra grande divisão, que eu acabo de ir do México agora nessa madrugada, né? E lá é um debate fortíssimo, é o punitivismo, né? E temos uma presença muito forte de uma posição punitivista, ou seja, um feminismo que pensa em cárcere, não? Pensa, pega esse réu, pega esse criminal, feminicida, claro, quem de nós não sente uma profunda indignação, não? E coloca na cadeia. Então, vemos isso como a solução. E outro feminismo que está tentando pensar de uma forma mais complexa, né? O problema do feminicídio, da violação e dos crimes contra as mulheres. Eu, naturalmente, tenho trabalhado, eu pessoalmente, as posições, para mim, mas como a questão aqui agora é colocar as diversidades e tentar pensar como conversamos dentro dessa Babel, né? Na verdade, que é o feminismo institucional, o feminismo não institucional, o feminismo brancos, o feminismo não brancos, o feminismo punitivista, o feminismo que tentam pensar a questão de uma forma mais complexa que o mero e simples punitivismo. Então, como pensar os grandes acordos? Inclusive o aborto. Eu que afirmo em todos os lugares que tem um tema que é inegociável, que é a soberania sobre o próprio corpo, que é a descriminalização do aborto. Isso nos une. Mas até esse tema, que para mim é inegociável, né? Por uma série de razões que, quem sabe, nas perguntas podemos tratar, mas acho que não tenho muito mais tempo agora, né? Quando a gente vai a Roraima, por exemplo, né? Que é um estado com muitos povos indígenas, a gente percebe lá a dificuldade em pensar o aborto, porque qual é o grande problema dos povos indígenas? Se reconstituir demograficamente, né? Então, aí entra uma tensão
entre a postura abortista, que é a minha, pró-aborto, inegociável, né? E povos que têm como meta central no nosso continente recuperar, nunca poderão recuperar, né, a massividade do genocídio que se produziu contra eles, mas sim tentam, digamos, cuidar da sua reprodução e do seu crescimento demográfico. Então, com isso, eu tentei fazer um mapa assim, muito amplo, né, das diferenças, né, e das dificuldades de conversar através das fronteiras dos diversos feminismos hoje. Obrigada, Rita. Depois de nos deixar aqui bastante, vamos dizer assim, com problemas, com problemas, mas problemas que estão absolutamente na própria organização dessa mesa, né? Quando a gente pensa, então, quais são as diferenças e quais são as possibilidades de chegar a uma agenda comum, tem uma contribuição bastante grande para a gente discutir posteriormente. E agora, então, a gente continua a nossa discussão com Alba Carósio, Venezuela, que é filósofa, professora titular da Universidade Central da Venezuela, pesquisadora de estudos feministas e de gênero, com ênfase no pensamento latino-americano. Alba dirige a revista Venezuelana de Estudos da Mulher, publicada pelo Centro de Estudos da Mulher, que é uma instituição da qual foi diretora e coordenadora de pesquisa. Bueno, buenos días. Me da un poco de pena hablar exclusivamente en castellano. Espero que me entiendan todas. Me gustaría muchísimo hablar un poquillo de portugués, pero no soy muy mala para los idiomas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la institución SEX, quiero agradecer a las compañeras que tan amablemente nos guiaron hasta acá, especialmente Drica, Isabela y Andrea. Y bueno, y estoy muy contenta de estar acá en Sao Paulo, en, digamos, el país más grande de América Latina, para conversar un poquito sobre los feminismos latinoamericanos. Bueno, yo preparé un conjunto de láminas porque me pareció que era como una manera más gráfica de mostrar algunas cosas que quería mostrar. Ahí van a ver que están los dos logotipos de las dos instituciones más importantes a las que pertenezco o a las que estoy afectivamente más ligada, que es el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central y la Araña Feminista, que es una red de colectivos socialistas y feministas de Venezuela. Bueno, básicamente la ponencia se llama Con historia, diversas y en movimiento, porque es un poco reconstruir, ¿no? Traer aquí un poco, compartir la historia, digamos, de las mujeres latinoamericanas y de sus movimientos feministas desde el mismo momento de la colonización y desde las resistencias anticoloniales. Bueno, lo primero que me parecía importante, espere que estoy tratando de, no, a ver, estoy tratando de, ajá, bueno, acá. Podríamos hablar de una primera etapa de los feminismos de la resistencia anticolonial. ¿Por qué? Porque los considero feministas a todas las compañeras indígenas que lucharon en esa época y todavía luchan por una resistencia indígena. Bueno, básicamente porque al luchar también afirmaron su feminidad y también desestabilizaron una relación de género
que traían los españoles, pero que también en cierta manera existían entre nuestros pueblos originarios, porque nuestros pueblos originarios no son absolutamente, digamos, antipatriarcales. En todo caso, practican un patriarcado diferente y por otro lado también practican un patriarcado según la etnia, porque una cosa que hacemos muchas veces mal nosotras las occidentales es poner todos los pueblos originarios como si todos fueran iguales y son profundamente diferentes, ¿no es cierto? Muy diferente es un mexica a un maya quiché, a un pueblo quechua o aymara, y dentro de una misma región también lo mismo. Bueno, podríamos hablar entonces de unas rebeldes en la colonia, en toda la etapa de colonización, tanto en la colonización que ejercieron los españoles como en la colonización que se ejerció aquí en Brasil por los portugueses. Todo ese periodo estuvo plagado de rebeliones indígenas en las que participaron nuestras mujeres, de rebeliones negras antiesclavistas, en las que participaron las negras esclavizadas, pero también, y no hay que olvidarlo, de resistencias de las mujeres que querían leer y escribir y que querían participar en los mecanismos de saber. O sea que las mujeres, nuestras mujeres de la época colonial tampoco se quedaron absolutamente quietas y sumisas. Una cosa importante que me parece, ya que Rita habló de la violación, es señalar que la conquista y la colonización de nuestros pueblos fue basada en la profanación del cuerpo de las mujeres. En la Universidad Central, por ejemplo, se hizo una investigación de corte antropológico, físico, buscando el genoma de los pueblos, de los habitantes actuales de Venezuela, para encontrar que por la línea materna era indígena y negro y por la línea paterna era blanco. Es decir, que nuestros pueblos tienen ese origen. Y cuando los mexicanos suelen decir el hijo de la chingada, en realidad, ¿qué quieren decir? El hijo de la violada, porque la conquista no solamente fue la conquista de los territorios, sino que también fue la conquista de los cuerpos de nuestras mujeres. Por ejemplo, podemos mencionar, y bueno, esta es una labor de reconstrucción que estamos personalmente haciendo, los nombres de algunas mujeres importantes de estas luchas, pero hubo miles. Por ejemplo, podemos nombrar a Nacaona, a Huilagnuca, a las mujeres a Gregoria Paza y Bartolina Sisa, muy reivindicadas actualmente en Bolivia, que fueron las compañeras de Tupac Amaru y Tupac Atari en las rebeliones. Las mujeres negras que participaron en diversas formas de resistencia, por ejemplo, las compañeras del Negro Miguel en Venezuela. Se suele decir, y ustedes quizás lo sepan mejor que yo, que en las zonas liberadas a las que acudieron los esclavos, en los quilombos, en los bateyes y en las zonas liberadas, por ejemplo, en Venezuela hubo dos importantes, en la zona de Barlovento y en la zona sur del lago, la relación de género en estos lugares liberados era bastante diferente, era muchísimo más igualitaria, por supuesto, de la que existía en las otras partes donde estaba la esclavitud o donde estaba gobernada por los blancos. Muy bien, me parece que toda esa historia es importante también como feministas reivindicarla. Por ejemplo, está el caso mexicano muy importante en la zona de Chiapas, de una indígena negra que hizo su propia interpretación de la iglesia, de la Virgen, y bueno, que fue por supuesto perseguida por toda la estructura. Como nosotros sabemos, muchas veces nuestros pueblos originarios vehiculizaron a través de los adornos que se ponían en la iglesia sus propios ritos y sus propias maneras de entender la espiritualidad.
y también en eso participaron las mujeres, en ese tipo de rebeldía y de desestabilización. Durante esta época, nosotros podríamos decir también que hubo rebeldes en las otras capas, en las capas españolas o en las capas portuguesas, que son las que se rebelaron contra la sujeción de la mujer, contra ese lugar, ¿no es cierto?, en el que, digamos, el patriarcado las pone como simplemente como un receptáculo, como un útero reproductor, nada más. En este caso, quiero hacer honor aquí a mi compañera Irene León, recordando a una muy importante que es Manuela Espejo. Manuela Espejo es, digamos, una de las primeras escritoras latinoamericanas que reivindicaba justamente el derecho de las mujeres a participar en la cultura científica, ¿no es cierto? Y escribía con un nombre, con un seudónimo, digamos, como muy interesante. Fíjense que escribía con el seudónimo de Erofilia, ¿no es cierto? Que es un seudónimo muy iconoclasta, muy rebelde, ¿no es cierto?, para la época. Manuela Espejo, bueno, las ecuatorianas tenemos otra Manuela muy importante que relaciona Ecuador y Venezuela, como Manuela Sáenz, la gran compañera del libertador Simón Bolívar. Muy bien. En las revoluciones de la independencia, y este es un punto que me parece muy importante. Las mujeres acompañaron a los ejércitos. Solemos pensar nuestras independencias, por lo menos las latinoamericanas, que fueron más guerreadas, ¿no es cierto? Porque la de aquí de Brasil no tuvo también su parte de combate guerrero, pero no fue tanto, ¿no es cierto? Me parece a mí. Las mujeres acompañaron a los ejércitos, como han acompañado siempre las rebeliones sociales y han acompañado las guerras. Y este es un trabajo que todavía creo que los feminismos tenemos por hacer, porque rescatar nuestra memoria es también una tarea profundamente feminista. Bueno, las mujeres del pueblo participaron acompañando a los ejércitos y recibieron muchos nombres. Por ejemplo, avanzadoras, troperas, soldaderas, rabonas. Ya voy a explicar por qué las llamaban rabonas. Vivanderas se las llamaba aquí. Por ejemplo, en la rebelión de los farrapos se les llamaba vivanderas a las mujeres que acompañaban a los soldados. Juanas. Sin ellas hubiera sido imposible las guerras de la independencia. ¿Por qué? Porque realmente las mujeres eran las que hacían la logística. Es decir, no hay ejército que venza sin logística, no hay ejército que venza sin comida, sin curar las heridas, y eran las mujeres las compañeras. Las mujeres de las élites también hicieron su parte, ¿no es cierto? Ahí están, por ejemplo, Josefa Cornejo, Juana Luisa Cáceres de Arismendi, o sea, un conjunto de mujeres que aportaron también a la rebelión. Acá simplemente quise poner algunas fotografías que no solamente son de las guerras por la independencia, sino también, por ejemplo, de las compañeras mexicanas, las Adelitas, ¿no es cierto? Elena Poniatowska dice en un libro hermosísimo que tiene sobre las Adelitas, que la guerra, que la Revolución Mexicana hubiera sido imposible sin ellas. Entre otras cosas porque los soldados se hubieran salido de la leva, porque hubiera sido una guerra demasiado dura, demasiado las soldaderas, las mujeres que acompañaban a los soldados, porque era a los soldados, no a los oficiales, a quienes acompañaban las mujeres, les daban esa especie de calor de hogar que, bueno, después de todo, falta en la guerra. Aquí quería mencionar, y sé muy poco de esto, ayer a la noche me puse pues a investigarlo porque tenía este texto hermoso de Flora Tristán en su libro Peregrinaciones de una paria, que habla de las rabonas, ¿no? Las peruanas están reivindicando las figuras de las rabonas, tratando de escudriñar la historia para recogerla. Las rabonas se llamaban así porque
iban en el rabo del ejército, y es decir, era la última parte del ejército. La primera parte eran los oficiales, la segunda parte los soldados, la tercera parte los animales y la cuarta parte las rabonas con sus hijos. Entonces también porque era como lo menos valioso, es lo último que marcha en la columna. Y ahí está en ese texto de Flora Tristán en Peregrinaciones de una paria, una descripción hermosísima de todo el trabajo que hacían las rabonas, que además solían quedar embarazadas y tenían hijos durante las marchas. Pero también encontré que aquí, por ejemplo, en la Guerra de los Farrapos también participaron muchas mujeres. Y ahí está la figura importante, que me parece interesante reivindicarlo, la figura de Anita Garibaldi, que comenzó, que como Manuela Sáenz no fue revolucionaria porque se enamoró de Bolívar, sino porque era revolucionaria, se enamoró de Bolívar. En el caso de Anita Garibaldi es un caso bien parecido, es porque primero fue revolucionaria que después se empata, decimos en Venezuela, no sé cómo se dice aquí, se empata con Garibaldi, ¿no? No solamente fueron rebeldes estas mujeres, que eran más bien mujeres del pueblo, sino también las llamadas obreras del pensamiento. Este título de obreras de pensamiento es una manera muy hermosa que tiene Clorinda Mato de Turner, una peruana, de referirse a las mujeres que tenían inquietudes intelectuales, ¿no es cierto? En un texto muy, muy importante que ella presenta en el Ateneo en Buenos Aires, hace un recuento de todas las mujeres que leían, escribían y que publicaban revistas, novelas, es decir, que eran activas en un pensamiento contestatario en el siglo XIX. Ahí vemos las portadas de algunos de los libros y algunas de las revistas que se publicaron en la época, y como ven, son muchos, ¿no es cierto? Gertrudis Gómez de Avellaneda, por ejemplo, en 1841, tiene un texto importantísimo y rebeldísimo. Gertrudis Gómez es cubana, ¿no es cierto? Fue la fundadora del álbum cubano de lo bueno y de lo bello. Y entonces, ¿qué dice Gertrudis? Fíjense que dice en 1841, ¿no es cierto? Hace casi, diríamos, 200 años. O las mujeres, pobres y ciegas víctimas, como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo, eligen un dueño para toda la vida. El esclavo al menos puede cambiar de amo, puede esperar que juntando oro comprará algún día su libertad. Pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita en la tumba. ¿No es cierto? Bueno, fíjense que esta asimilación de la situación de la mujer a la esclavitud es muy recurrente en muchísimos textos de nuestras antecesoras, ¿no es cierto? La ilustración es algo que, digamos, por lo cual nuestras antecesoras, nuestras madres latinoamericanas lucharon muchísimo, en el sentido de que veían en el conocimiento una parte importante de la emancipación. Y bueno, aquí simplemente hay una enumeración de todas las revistas dirigidas a mujeres que trabajaban este tema, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver a lo largo y ancho de toda América Latina, desde 1811 en Cuba, que aparece el Correo de las Damas, se va regando toda América Latina por revistas dirigidas a las mujeres. Las mujeres lucharon con el conocimiento no solamente a través de revistas, también lucharon a través de la literatura, porque la literatura es también un arma de lucha.
¿no es cierto? Y un arma de lucha que tenemos que reivindicar y que creo que en este feminismo actual se está reivindicando muchísimo. Ahí tenemos, por ejemplo, libros tales como Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner, dedicada a doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manuela Gorriti, La Quena, El conspirador, autobiografía de un hombre público de Mercedes Cabello de Carbonera, por mencionar solo algunas. Y en estas novelas se relacionaba la lucha de las mujeres y la lucha por la reivindicación de los pueblos indígenas. Eso es lo que plantea Gertrudis Gómez de Avellaneda en Ave sin nido. Es decir, que siempre, yo diría que desde el principio, la lucha feminista ha sido por una transformación total de la sociedad y junto a todos y todas otros tipos de opresión que existen en nuestra sociedad, de las cuales indudablemente las más visibles son las de los pueblos originarios y las de los pueblos esclavizados. Bueno, no podía dejar de mencionar a Anicia Floresta, brasilera augusta, que ustedes consideran, y bueno, creo que es casi fundadora del feminismo brasileño, ¿no es cierto? Con su libro Derechos de las Mujeres e Injusticias de los Hombres. Muy bien, pero también cuando comienza la etapa de la industrialización, no solamente hubo luchas de las obreras del pensamiento, también hubo luchas de las obreras de las fábricas. Y esto es importante destacarlo. Es importante destacar las luchas socialistas y las luchas anarquistas, donde las mujeres también participaron y donde, bueno, debería uno, en razón de la veracidad histórica, decir que fueron un poco mejor recibidas en las luchas anarquistas que en las luchas socialistas. Bueno, veamos simplemente imágenes de algunas compañeras anarquistas y socialistas, la terrible explotación. Si la revolución industrial significó explotación de los hombres, significó muchísima más explotación de las mujeres. Y si uno quisiera vivenciar lo que significa la explotación capitalista más cruel, creo que leyendo Paseo por Londres de Flora Tristán, se puede mostrar de una manera muy vívida que el capitalismo y la acumulación dineraria no es una cuestión teórica, es una cuestión muy práctica que lleva muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor y muchísima muerte consigo. Okay. En Argentina, por ejemplo, se publica La Voz de la Mujer, de las compañeras comunistas anárquicas, en 1896, que son unas compañeras sumamente de avanzada que, por supuesto, terminan presas, ¿no es cierto? Ellas denuncian cosas tales o tan poco incluso sabidas hoy en día como la pederastia, y llegan a decir a sus lectoras, que son todas mujeres de las fábricas, que no envían sus hijos a la iglesia porque los sacerdotes suelen abusar de esos niños y niñas, ¿no es cierto? Y su lema era sin Dios, sin jefe, sin patrón, sin marido, ¿no es cierto? Es decir, sin responder a ninguna autoridad. Bueno, rápidamente pasamos a la primera ola feminista latinoamericana, que es la lucha por el derecho al sufragio, que nunca fue exclusivamente lucha como por el derecho al sufragio, como se suele pensar o como se suele mostrar. Fue también una lucha por los derechos civiles, es decir, por el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de las mujeres dentro del matrimonio, que no tenían ninguno, por el derecho de los niños nacidos fuera del matrimonio, que tampoco tenían ninguno. Y sin embargo, esa lucha y esa parte, y por los derechos laborales, que eran tremendamente horribles, ¿no es cierto? El voto femenino, ¿cómo se presentaba? Se presentaba como una forma de asentamiento político.
Yo creo que eso tiene como cierta resonancia, ¿no es cierto? Las mujeres de la época se apalancaban en su maternidad para mostrar que podían entrar, o que con ellas, con el pensamiento de las mujeres, podía entrar en la política aquellos temas que no importaban a nadie, como eran los temas sociales y los temas de la niñez. Por ejemplo, las feministas venezolanas decían: la intervención de la mujer en el desenvolvimiento de la vida política nacional ha de tender a la humanización del Estado y a elevarle el nivel de moral de las actividades cívicas. O sea, en toda América Latina se veía, después sabemos que no pasó eso, ¿no? Pero bueno, esa fue. Y aquí hay simplemente una larga enumeración, que por supuesto no voy a leer, de todas las organizaciones que lucharon a todo lo largo y ancho de América Latina por el voto de las mujeres. Y algunas de las asociaciones, historia que también tenemos que reconstruir, de las asociaciones obreras, fíjense cuáles eran los trabajos que realizaban las obreras a principios de siglo: lavanderas, planchadoras, fosforeras, cigarreras en los telares. Es decir, las mujeres tampoco, ¿no es cierto?, se quedaron absolutamente quietas, sino que lucharon también por sus derechos laborales. Muy bien, se consigue el voto. Aquí en 1932, en Venezuela en el 44, en fin, podríamos decir que la primera mitad del siglo XX se consigue el voto. Sin embargo, la opresión, y sobre todo yo pertenezco a esa generación por edad, bueno, sí votábamos, pero descubrimos que la opresión de las mujeres no era cuestión de votar o no votar, ¿no es cierto? Primero, muchos de los derechos civiles de igualdad en el matrimonio y de igualdad para los hijos no se consiguen hasta mucho después. En Venezuela, por ejemplo, recién en 1982, los hijos nacidos fuera del matrimonio y dentro del matrimonio tuvieron los mismos derechos. Y fue por la lucha de las feministas de la segunda ola que recién se consigue esa situación. En Argentina no había divorcio, por ejemplo, es decir, nuestros países eran países de verdad, habían adoptado el patriarcado de una manera muy furibunda. Y comienza, digamos, lo que llamaríamos la segunda ola feminista. Hace rato, esta mujer que está ahí, que ustedes ven, esa negra, es Argelia Laya, que es la que todas nosotras reconocemos como la figura que nucleó ese feminismo de la segunda ola. ¿No es cierto? En Venezuela, nuestra líder más importante feminista fue una mujer negra, a la que todas y todos seguíamos. Hace un rato hablaba con Rita, y Rita me decía algo que halagó mucho, que quizá Venezuela es el país menos racista del continente. No hay racismo, no lo podemos negar. Pero sí también es cierto que nuestra líder, la de todo el movimiento feminista, fue Argelia Laya, que murió en 1998, un año antes de que comenzara el proceso bolivariano. Bueno, esas fueron nuestras luchas, ¿no es cierto? Fueron la aparición de los feminismos actuales. ¿Y qué es lo central, uno de los temas centrales que se reivindicaba en el feminismo de esta segunda ola? Bueno, una cosa que está aquí en máquina de escribir, porque, bueno, fue una declaración del primer congreso, del primer encuentro latinoamericano y del Caribe de grupos feministas que se realizó en Colombia en 1981 y en el que las venezolanas participamos. ¿Qué decían las compañeras? Que lo que sucede en la vida personal, lo que se ha denunciado como esfera privada, es político. O sea, el gran aporte, diría yo, del movimiento feminista de la segunda ola es demostrar que el poder tiene múltiples formas de ejercerse y dentro de la casa y en la esfera privada hay un ejercicio de poder
que es inseparable del ejercicio del poder en lo social. Y llamar la atención sobre las necesarias transformaciones que deben hacerse en esa esfera es también una tarea política. Muy bien, bueno, ahí está el lema de las chilenas, democracia ahora y movimiento feminista, que hicieron resistencia contra, contra las dictaduras. Luego viene una época en los años 90, cuando cae la noche neoliberal, sobre todo en nuestro continente, de institucionalización y ONGización de los movimientos feministas. Hace un tiempo yo era tremendamente radical, negativa contra esta etapa, ¿no es cierto? Porque evidentemente el feminismo callejero, aquel feminismo que habíamos visto en las manifestaciones de las láminas anteriores, se aquietó, ¿no es cierto? Por un lado vino Naciones Unidas, adoptó el mainstreaming de género y se empezaron a fluir ciertos presupuestos y demás. Y por el otro lado, los movimientos de mujeres que éramos pequeños, porque éramos pequeños, nos transformamos en organizaciones no gubernamentales. Recuerdo todavía el día en que una de las compañeras dice, bueno, vamos a convertirnos en una ONG. Todavía no entendíamos muy bien qué era eso de ONG. Y en un tiempo yo pensé que eso había sido algo sumamente negativo. Sin embargo, hoy en día que estamos enfrentando una nueva ola medio parecida a aquella época, no sé si es por eso, porque pasan los años, o por qué, ya no me parece tan malo. Sí. ¿Por qué? Bueno, permitió resistir, permitió seguir haciendo cosas, permitió que se crearan algunas estructuras que lamentablemente no hemos logrado que funcionen bien. O sea, el hecho de que todos nuestros países, a partir de los años 90, crearan mecanismos, como suelen decir las compañeras de la OEA, mecanismos de género, ¿no? Aquí Brasil tiene el suyo, no sé si es ministerio o instituto, en Venezuela tenemos ministerios, y así se va creando en cada uno de los países. Bueno, permitió que el tema de la opresión de las mujeres pasara a la gran política. Sin embargo, bueno, hay que decir también que eso tiene sus pros y sus contras. Por un lado, un conjunto de personas que trabajan en esas instituciones que muchas veces no tienen por qué ser feministas, ese es un trabajo, o no las contratan, digamos, con una visión feminista. Entonces, muchas veces no cumplen con su cometido. Y por otras veces, bueno, entonces los movimientos nos sentimos muchas veces frustrados porque quisiéramos avanzar más. Pero por otro lado, quizá también un movimiento que no ha sido suficiente, que no ha exigido lo suficiente. Porque después de todo, esas personas que están en el Estado, bueno, pues cobran un sueldo y deben hacer un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, también se fueron creando dentro de las universidades una gran cantidad de institutos dedicados a estudios de la mujer, que primero empezamos siendo institutos que nos veían muy mal, institutos que eran muy tangenciales, temas que no tenían ninguna importancia, y poco a poco fuimos abriendo camino y se crearon rupturas epistemológicas, en las cuales el feminismo tiene muchísimo, o ha aportado muchísimo, y ha sido uno de los pioneros. Yo recuerdo, por ejemplo, en CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, al cual pertenecemos, bueno, empezó Julieta Kirbu, chilena, así, con una ponencia de vez en cuando, y se lo perdonaban por su estatura intelectual, pero era como una cosa totalmente tangencial. Luego, hace 10 años, empezamos con un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo fue suspendido como 3 veces,
¿Por qué? Porque no se consideraba importante. Por supuesto, es mucho más importante los grupos que trabajan geopolítica, los grupos que trabajan democracia, no les negamos la importancia, pero los grupos que trabajan feminismo, estudios de las mujeres y género, bueno, son poco relevantes. Hoy en día tenemos 5 grupos, tenemos compañeras como Rita que dieron conferencias importantes, o sea que también la institucionalización o estar en esos espacios públicos ha aportado su grano de arena. Lo que sí, indudablemente, no se puede perder es la radicalidad del movimiento. Está muy bien que eso exista, pero es como algo así, no podemos poner, no sé cómo se dice acá, en Venezuela se dice todos los huevos en la misma canasta, ¿ok? Entonces, bueno, esas rupturas epistemológicas que el feminismo le plantea a las ciencias sociales primero, pero a las ciencias en general también, porque basta pensar que la medicina está diseñada, la farmacopea, en base a pruebas que se hacen principalmente con varones. Entonces no se sabe qué reacción tienen algunos medicamentos en el organismo femenino. O sea que la visión, digamos, feminista debe atravesar todas las ciencias, no solamente las ciencias sociales. Y ahora finalmente llegamos, ¿no? Es decir, quizás fue un poco largo, pero es también porque le debemos a las que han estado antes que nosotras su recuerdo. Es nuestro deber recordarlas. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, una revitalización de la militancia que se fue produciendo al calor de muchas cosas, al calor de los gobiernos progresistas, que no es poca cosa, que abrieron cambio, que abrieron espíritu, que pusieron la gente en la calle, y dentro de la gente en general estaba la lucha feminista. Ahí tenemos lo que llamamos un 8 de marzo combativo y popular, que solemos decir en nuestro país. Pero estas son fotos de diferentes lugares del mundo, de nuestra América, donde están todas las marchas feministas. Ahí ustedes la deben conocer, la que marcha con la bandera violeta es Nalu Farias, brasileña, ¿no es cierto? O sea, no sé si la foto no es muy buena, ¿no? O sea que a lo mejor no la reconocen, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo ahora? Reclamamos ser sujetos de enunciación. No es ya que no vamos a participar. Nosotras decimos cómo también deben hacerse las cosas y nuestras palabras tenemos nuestra visión propia. ¿No es cierto? El feminismo latinoamericano, además, desde sus inicios, y esta es una idea fuerza que quiero recalcar, desde sus inicios siempre estuvo relacionado con una transformación social general. Siempre estuvo relacionado con las otras luchas sociales. No somos nosotras las únicas que nos relacionamos con los grandes temas de opresión que existe en nuestros países, en un continente con una alta desigualdad y con una gran cantidad de personas que sufren la opresión. Bueno, esto no voy a pasarlo aquí. Para caer aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, diríamos que desde mi punto de vista está la eclosión de los feminismos en América Latina. Tenemos un feminismo institucional, bueno, malo, mejor, peor, lo que sea, existe, ¿no es cierto? Existe una, ¿cómo se llama? RAM, ¿no es cierto? Una coordinadora incluso de organismos, de mecanismos de género a nivel de América Latina completa. ¿Cuál es el problema? Bueno, tendrán que hacer su trabajo mejor que lo hacen, posiblemente, pero existen. Existe un feminismo liberal, por ahí no es el nuestro, pero existe. Existe un feminismo académico, ¿no es cierto? Muchas compañeras hacen su militancia y buscan su transformación a través de la investigación, y eso es totalmente válido. Existe un feminismo socialista que relaciona
el feminismo con un cambio, con un camino hacia el socialismo. Existe también el feminismo anarquista, el feminismo comunitario, muy relacionado con el anarquista y el popular. Esto del feminismo popular es algo muy, muy importante, yo diría como muy característico del siglo XXI. Hay que reconocer que nuestros feminismos de los años 60 eran feminismos 70, mejor que 60, eran feminismos como de poca persona, ¿no es cierto? Hoy en día yo, por ejemplo, en Venezuela he tenido la oportunidad de dar charlas a 200, 500, 1000 mujeres, 2000 mujeres, se reúnen en la Argentina, por ejemplo, en la conferencia de mujeres que se hace todos los años, no sé, 20.000, 30.000 mujeres, o sea, se ha hecho más masivo. Pero además popular es en el sentido del pueblo, que es un feminismo que marcha a lo que ustedes llaman bueno, las viviendas, a los lugares de la vida más precaria, ¿no es cierto? Como es, se me olvidó ahora el término, ¿no? Las precarizadas o las favelas, los barrios, las villas miserias, llamamos en la Argentina. Bueno, en fin, en toda América Latina hay una enorme cantidad de gente que vive en condiciones de altísima precariedad y es hacia esos lugares donde también el feminismo está llegando, ¿no es cierto? El feminismo afro, el feminismo decolonial, procurando sacarnos toda esa teoría que además nos viene importada, habrá alguna válida o no, lo cierto es que tenemos que mirar las otras cosas. Un feminismo campesino diferente del feminismo de las ciudades, hay problemáticas muy específicas que se dan en el campo. La economía feminista que tiene sus líneas de trabajo muy claras, que ha, por ejemplo, trabajado el tema de los cuidados desde el punto de vista de política y de economía, el feminismo lésbico, las organizaciones sindicales de mujeres que se están acercando a las ideas feministas, a lo mejor no las tenían desde el origen, pero sí se están acercando, las feministas católicas y confesionales, que las hay, por ejemplo, la potencia de las católicas por el derecho a decidir, los trabajos de Ivonne Guevara, que son tan importantes a mi juicio, y los movimientos de defensoras de derechos humanos y del territorio, que son también una afirmación feminista muy importante y que están siendo perseguidas y muertas a lo largo y ancho de toda nuestra América. En cuanto al feminismo decolonial, es muy, y que rescata, digamos, toda esa potencia de los pueblos originarios, solamente quiero traer aquí el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una intelectual aymara. Dice, lo indio es parte de la modernidad, no es una tradición estancada, estática y pertificada, sino una dinámica de interacciones conflictivas, contenciosas con poderes coloniales a diversa escala. Esto también es algo bien importante, dicho por su propia voz, no por una voz que no es propia. Es decir, tenemos que respetar los cambios y la historia en la que hay dentro de esos pueblos originarios. Bueno, ¿cuáles podríamos decir que han sido los aportes de lo que hemos transitado de este feminismo actual? Bueno, por empezar, la ampliación y el engrosamiento de la concepción de derechos humanos. Hoy en día creo que no es posible hablar de derechos humanos sin considerar los derechos de las mujeres, sin estudiar, por ejemplo, la problemática de la violencia contra las mujeres, desde una visión crítica de derechos humanos, no de esa visión procedimental, ¿no es cierto? Los derechos humanos, en su expresión más crítica, jamás pueden entenderse sin los derechos humanos de las mujeres. En segundo lugar, la ampliación
de la base de las movilizaciones sociales y políticas. Las mujeres somos una base muy importante con una gran participación política y hoy en día somos actoras políticas importantes y nuestros derechos deben ser considerados en las políticas públicas, ¿no es cierto? Los otros feminismos que están entrelazados, ese entrelazamiento que viene de larga data con las luchas nacionales, con todas las luchas emancipatorias en general, incluso con las luchas nacionales por la democracia. Y algo que costó hacerlo, porque yo creo que costó la confluencia entre los movimientos políticos y los movimientos feministas. En el siglo XX, en los años 70, nosotros acuñamos una categoría que llamábamos el machismo-leninismo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún aquellos movimientos más, digamos, más de izquierda, veían en el feminismo ideas disolventes de la lucha central, que era la lucha de clases, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día ya creo que todavía queda, ¿no? Tampoco es que se eliminó completamente, todavía algo de eso queda, pero estamos combatiendo duramente y seguimos combatiendo duramente al respecto. Y nuestras compañeras más dedicadas a la lucha política han venido confluyendo hacia las ideas feministas. Todavía nos falta un poco, ¿no es cierto? A juzgar por el discurso de Cristina Kirchner en Claxo, nos falta, ¿no? Nos falta, seamos honestos, nos falta bastante. Pero por lo menos no hay una reacción en contra, cosa que sí ocurría antes. 2018 es importante reconocerlo, tuvo algunos hitos de lucha feminista muy importantes. Un 8 de marzo multitudinario, las tomas universitarias contra el acoso en Chile y las movilizaciones por la legalización del aborto en la Argentina. Y ahí vemos lo multitudinario del movimiento, ¿no es cierto? Estas son algunas tomas. En Chile estuvieron tomadas las universidades en contra del acoso, por un caso que no sé si ustedes lo recuerdan, de un profesor que tenía un estatus muy alto, tanto en los tribunales como en la universidad, un miembro del Tribunal Supremo de Justicia que acosaba a una estudiante, la estudiante se quejó y por supuesto, bueno, el claustro de profesores les dijo que nada que ver, que cómo se le ocurre estar acusando a un señor tan serio, tan formal, con tanta formación, etcétera, etcétera. Y las compañeras se enojaron, por supuesto, se calentaron y tomaron las universidades durante un mes y medio, ¿no es cierto? Durante este mes y medio se hicieron multitudinarias manifestaciones y las compañeras utilizaron un eslogan que hoy en día, por ejemplo, nosotras en Venezuela, que tenemos un caso muy similar en la Universidad de las Artes, con mucho dolor, pareciera que ese es un lugar donde estas cosas no debieran ocurrir, pero ocurren, ellas utilizaban el eslogan, hermana, yo sí te creo, porque lo que pasa es que normalmente lo que se dice cuando ocurren estos casos es que no, que es mentira, que se le ocurrió, que le tiene rabia, que le puso mala nota, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestras universidades apenas se está levantando el problema del acoso, ¿no es cierto? Aquí están, ¿no es cierto? Ya termino, ya con esto sí termino. En la Argentina las marchas por el aborto también fueron multitudinarias, el pañuelo verde se transformó en un símbolo que usamos todas, ¿no es cierto? Aquí está. ¿Cuáles son los temas de encuentro? Bueno, la ampliación del estatus de ciudadanía, el derecho a una vida libre de violencia, la soberanía, los derechos a la identidad de género, la interseccionalidad, el cuidado de la vida, la defensa de la tierra, el territorio y el agua, que son temas en que todas confluimos. ¿Y cuál es
y hay temas que nos separan, como lo planteó Rita. O sea, hay temas en los que nos unimos y hay temas que nos separan. ¿Y cuáles son las nuevas prácticas que podemos mencionar? Bueno, yo creo que la más importante es nueva porque se ha repotenciado, pero viene de antaño, viene desde el siglo XIX, es el trabajo en redes, que es un trabajo muy diferente al trabajo vertical de un partido político, de otro tipo de organización. La red es una organización muy horizontal, muy abierta, entonces el trabajo en redes es muy propio del feminismo latinoamericano, diría casi del feminismo mundial. Ahí tenemos, por ejemplo, la Marcha Mundial de Mujeres, la Articulación Feminista Marcosur, y muchas redes. Dentro de nuestros países tenemos también redes. La REPEN, Red por la Educación Popular entre Mujeres, o sea, hay muchísimas redes que nos van haciendo confluir. Los encuentros feministas son otra práctica importante, el arte como estrategia de militancia y de difusión, y algo muy importante, recuperamos la calle. Eso sí es algo, y no queremos volver a las casas. Debemos seguir en las calles y debemos recuperar ese feminismo vocinglero, ¿no?, que hace mucho ruido, que hace mucha bulla y que protesta. Esa es también algo que es muy propio del feminismo actual. No vamos a volver a nuestras calles, como dice la Marcha Mundial, seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. Bueno, muchas gracias. Bom, em continuidade da nossa discussão, teremos agora, então, Irene Leon, Equador. Irene é socióloga, está envolvida com diversas iniciativas acadêmicas, sociais e de políticas internacionais orientadas ao desenvolvimento de alternativas ao capitalismo e ao patriarcado. Irene é diretora da Fundação de Estudos, Ação e Participação Social no Equador, autora de diversas publicações em ciências sociais referentes a análises sociopolíticas, feminismo, diversidade e comunicação. Então, agora a gente tem a fala de Irene, que a gente vai fazer esse esforço para ficar aqui dentro do tempo, e, posteriormente, então, nós vamos passar as questões, que eu acho que vocês já têm aí algumas questões, já podem ir passando, né, para as pessoas que estão aí ao redor. Então, assim que Irene terminar a fala dela, a gente passa, então, para os nossos 30 minutos de discussão. E, ao longo do dia, depois, vamos ficar aqui, né, no auditório, circulando, podemos continuar as conversas, não só ao longo do dia, mas também ao longo dos outros dias nas demais unidades do SESC. Irene? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contenta aqui. Tem sido interessante todas as falas, os debates. Voy a hablar en español porque mi portugués no es suficiente. Entonces, bueno, yo quiero poner en perspectiva el tema que nos ha convocado aquí, que es la interrelación entre los feminismos latinoamericanos y las proyecciones políticas y de pensamiento feminista en el sur y en el sur global. Para eso me parece pertinente comenzar ubicando brevemente algunas de las características del momento que atraviesa tanto el patriarcado global como el capitalismo. Ya lo sabemos, son muy interdependientes los dos, están imbricados estrechamente, no ahora, sino a través de los siglos y de los largos ciclos, especialmente los largos ciclos que caracterizan nuestras ancestralidades históricas, las del sur, no solo las de América Latina, sino de todo el sur. Pero a la vez son situados, tienen tiempo, tienen contexto, tienen historia, es decir, tienen características propias siempre. Por eso me parece interesante brevemente colocar el momento que vivimos ahora.
Luego, en un segundo momento, despejaré algunas de las propuestas de horizonte, es decir, lo que más lejos hemos podido llegar en este intensivo proceso de cambio y de propuestas de cambio que ha vivido América Latina en los 3 últimos quinquenios principalmente, pero no solo. Y desde ahí esbozaré 3 ejemplos para lanzarnos hacia el sur global, ejemplos de movimientos nuestros que campean en esos escenarios. Primero, el LGBTQ del sur, luego algunas de las acciones feministas frente al libre comercio y al poder del mercado, y al fin presentaré algunos indicios de cómo se articula un interesantísimo movimiento global como es aquel del feminismo campesino. Son 3 ejemplos que veremos brevemente para ver cómo vamos haciendo esas telarañas en el sur. Después de esta breve exploración colocaré obviamente un par de desafíos como nos han convocado a hacer, que son ineludibles para seguir avanzando en el sur y desde el sur, y con el sur obviamente, pero claro, teniendo en mente tanto la integralidad que se plantea ahora como indispensable, esta búsqueda de ecosofías, es decir, de ir más allá de lo que conocemos y de grandes planteos que tienen en cuenta los sentidos de humanidad que nosotras y nuestros pueblos hemos levantado frente a la crisis del capitalismo y la decadencia del patriarcado. Por eso me apoyaré de partida en perspectivas integrales sobre todo esto, como ayer ya fue nombrada Heliet Safiotti, por ejemplo, que ha hecho un interesantísimo planteamiento integral, ayer Ameliña lo nombró, que incluye todas las diversidades que nos conforman y por qué nosotras nos nombramos siempre desde aquí. Es decir, un planteo del feminismo desde esa integralidad, pero también desde lo interrelacional. Es decir, siempre y en todo momento abordamos y tratamos de cambiar relaciones de poder que se nos imponen en distintos ángulos. Y de algún modo se planteó la necesidad de esta transformación de largo alcance que plantea la indivisibilidad de los factores y circunstancias que son concurrentes en esas relaciones de poder, que experimentamos todas las mujeres, las queer, las indias, las negras, todas las del sur, y todas las que vivimos también todas estas mezclas, distintas mezclas, finísimas mezclas de todas las diversidades y todas las que vivimos e incluso sobrevivimos, pero seguimos poderosas y propositivas al infinito porque tenemos historia, tenemos raíces y por lo tanto tenemos un porvenir que está sobre la mesa ahora desde el feminismo, desde los feminismos del sur. Estos planteos también han colocado algo muy importante, es que las relaciones de poder que vivimos las mujeres son dialécticas, es decir, no son estáticas, no es solo una forma de vivir el poder y de proponer el cambio que tenemos. Entonces ya lo hemos dicho, fuimos colonizadas y somos neocolonizadas, pero no somos solo víctimas, resistimos a la victimización desde nuestras memorias históricas y ancestrales, con saberes, con modos de gestionar la vida que desbordan en mucho a los rudimentos básicos del capitalismo patriarcal. Un capitalismo patriarcal que tiene anticosas, una antiética, una antiestética y tiene muchos elementos de disciplinamiento, no solo para las mujeres, sino para todo, como lo veremos después. Asimismo, para no entrar en los detalles de los ingredientes de esa gran diversidad que la nombro, que vivimos todas nosotras y que por ende se expresan en distintas formas y discriminaciones, señalaré un elemento de sentido común que podemos verificar en todas partes.
y es que si bien todas vivimos varias formas de discriminación y que se muestran en todos los grupos sociales, al momento de la verdad, su condensado solo se masifica en algunos segmentos. Las negras son las más pobres, siempre se ha dicho, las indígenas, las más discriminadas, no somos excepción. Pero sí somos excepción en las esferas de poder y en la manera de colocarse o de colocarnos en el poder. Eso pasa en todas partes. Bueno, volviendo a la caracterización de la disputa en la que nos encontramos en este momento, nombrado por la crisis del capitalismo y la decadencia del patriarcado, hay que, para verificar esta interrelación del sur, quizá mencionaré dos cosas. La una es que el capitalismo desde su surgimiento siempre fue internacional. Muchos estudios hay sobre eso, es decir, el origen de la modernidad que se produce principalmente con la colonización de América es un desencadenante para este nuevo momento de la humanidad con un capitalismo internacionalizado. Entonces, eso es una situación verificable. Igual se menciona el patriarcado también es internacional, pero como ya lo dijimos, es muy importante que siempre sea contextualizado, situado y ubicado históricamente. Es decir, no es lo mismo, no pasó todo a la vez, no es igual ahora en todos los pueblos y culturas y no podemos, por lo tanto, emprender acciones iguales y simultáneas y con el mismo lenguaje en todas partes. Ahora que ya ambos existen en el mundo y que venimos de pasar este gran ciclo de la última parte del siglo XX e inicios del siglo XXI, de una concreción de esta internacionalidad del capitalismo, como es la que se realiza con la globalización. Es decir, la globalización es la globalización del mercado, que conocemos muy de cerca en América Latina por su imposición a través de esta fase, el neoliberalismo, que impone de todos modos y a cualquier precio la importancia que tiene el mercado, es decir, el sector corporativo del mundo, las transnacionales, el capital financiero que es la banca, el complejo industrial militar de Estados Unidos, los emporios comunicacionales ocupan en esta fase un nuevo espacio que en un momento se llamó de búsquedas de gobernanza mundial. Ese nuevo espacio es este poder del mundo que está en disputa todavía y que sin ninguna duda nos llega de distintos modos a las mujeres. Nosotras estamos aquí, vivimos aquí, somos parte de esa integralidad y vivimos en todas las formas de relaciones, en todos los contextos. Entonces, no se puede decir, pasa esto en el capitalismo y por acá nos pasan cosas a las mujeres. Es decir, en la segunda mitad del siglo XX, ya se habló ayer y hoy bastante de la historia, las mujeres nos colocamos independientemente de todo, en todos los escenarios, con la desigualdad que conocemos, pero estamos viviendo en este planeta, en este mundo, y por ende, este momento del capitalismo nos importa y nos llega en todas partes y de todos los sentidos. Entonces, lo que sucede ahora es esta pugna por quién va a manejar los hilos del mundo y está presente en América Latina de modo muy intensivo. Simplemente mirar alrededor nos da un indicio de qué quiere decir eso. Por ejemplo, las prácticas de acumulación extractiva. Los países que tenemos petróleo, como sucede aquí, sucede en mi país, sucede en muchos países, en Venezuela, vivimos una dinámica de guerra, una pugna increíble por la apropiación de esos recursos. Y así podemos enumerar
todos los recursos de nuestra tierra, el agua, que ya fue mencionado como una de las causas importantes que están sobre la mesa en el feminismo ahora, el territorio, los minerales, en fin, los recursos. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado una dinámica en la que hasta aquí, hasta este momento de la globalización, digamos, todavía se mantenía una lógica de estados y de países. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un nuevo mapamundi que está siendo diseñado por estos nuevos poderes mundiales, como son las transnacionales, como es el capital financiero, sobre todo el especulativo, que tiene incluso otras formas de funcionamiento que no son solamente la bancarización que vivimos en todas partes. Y claro, para llegar a este poder, ya vemos como cada vez más los propios ejecutivos de ese sector se colocan a la cabeza de los poderes que todavía son nacionales, y yo sí digo felizmente, para desde ahí imponer estas nuevas reglas del juego. ¿Qué molesta para hacer eso? Molesta obviamente no solo las legislaciones nacionales, la existencia del Estado, sino un cúmulo de derechos que hemos obtenido en todas estas fases, de las que ya hemos hablado aquí, especialmente en el caso de las mujeres en buena parte del siglo XX. Entonces, para poder llegar al óptimo objetivo, que es la acumulación de capital, que es lo que quieren hacer estas corporaciones, obviamente estamos en un proceso de descarte de derechos laborales, de descarte de las llamadas políticas sociales, que en muchos casos son más bien socioeconómicas, de descarte de todo lo que no permite reproducción de capital. Y a la vez también hay una arremetida y un ascenso hacia todas las áreas donde no estaba esta lógica real de acumulación. Por ejemplo, el área de los cuidados, que es una en la que luego voy a hablar más en detalle sobre esto, en la que se consideraba una área feminizada y de trabajos de mujeres, ahora está pasando a ser muy solicitada por dinámicas ya muy capitalistas en las que entran en juego incluso nuevas tecnologías a las cuales me referiré después. Entonces, estamos en esta disputa en este momento de quién tiene el control del mundo e incluso estos propios poderes mundiales están en disputa entre ellos. Es decir, si el complejo industrial militar de Estados Unidos, que es ahora una avasalladora máquina de guerra, pero también de reconstrucción, que aglutina todo, por eso se llama complejo, además aglutina otras formas de producción, de servicios, etcétera, disputa un poder, disputa esta capacidad enorme que está ya lanzada de destruir y reconstruir. ¿A quién destruye? Principalmente a nosotros, a los países del sur, con distintos tipos de guerras, unas intensivas, asesinas, y otras de baja intensidad, como las que estamos viviendo en este momento en América Latina y el Caribe. Entonces hay un empuje por la concreción de este mercado total. Se habla ya de una hiperglobalización, porque en algunos momentos, en algunos sentidos, en algunas partes del mundo, ya funciona más este poder que cualquier otro. Y de hecho, si miramos alrededor, vamos a constatar que incluso en los países que se consideran poderosos y con decisión, ya los presidentes o presidentas no toman las decisiones viendo hacia adentro como lo hacían antes. Ahora la mayoría lo hacen en función de las presiones que vienen de este actor supranacional que está por encima de todos. Así, entonces, estamos en este giro, es un giro definitivo, estructural,
es sistémico, no es solamente un nuevo momento del capitalismo, sino que estamos en un rediseño del mundo. Podemos verificar, por ejemplo, en los masivos desplazamientos de poblaciones que se están dando para poder concretar estos objetivos. Las migraciones en el tamaño como estamos constatando, y migraciones de mujeres, de personas jóvenes, no son solamente porque la gente aspira a vivir mejor, como se dice, son poblaciones que son desplazadas de sus hábitats naturales y son obligadas a buscar otros lugares para vivir. En muchos países, en África, en América Latina, se desplazan simplemente sin más poblaciones de un lugar a otro y a un lugar desconocido, inhóspito, simplemente porque hay un potencial minero en el lugar. Entonces, de ese modo simplifico mucho por cuestiones de tiempo, pero sí quiero pintar que estamos las mujeres ante un nuevo escenario del capitalismo, frente a nuevas geografías, nuevos poderes, sin olvidar, claro, el tremendo y monumental poder comunicacional que viene a la par de todo esto. Sin ese no funcionaría nada, y luego entraré más en detalle también sobre este aspecto. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que nos pasa ahora en América Latina? América Latina viene de vivir un periodo de por lo menos 2 décadas intensivo de pensarse a sí misma. Viene de vivir un periodo intensivo de mirarse y descubrir que somos no solo un grupo de países postcoloniales, sino una región que tiene capacidad unida de ponerse y de oponerse con sus propios intereses hasta el mundo. No es que eso cambió en los últimos 20 años, lo que cambió era la mirada que estábamos o que estamos todavía desarrollando sobre nosotros mismos. De distintas intensidades políticas de esa mirada, obviamente con distintas posibilidades de acción también, pero que ha sido importante y potente. El ejemplo de la UNASUR, en la que estamos todos los países de América del Sur, independientemente de su filiación política, nos reveló que somos una región capaz de tener, por ejemplo, sustentabilidad en todo por lo menos por 100 años. Y claro, ahí no hemos hablado de transformar los modos de producción y de consumo, no hemos hablado todavía de interdependencias ambientales, sino simplemente constatamos qué tenemos y lo que somos, y la UNASUR nos reveló eso. Tenemos suficiente agua para abastecernos en la historia, tenemos suficientes y variados alimentos para alimentarnos no solo toda la región, tenemos territorios, tenemos todo, en fin, eso nos reveló el proceso de integración, cosas que sabíamos obviamente, pero que en este periodo que acaba de vivir América Latina lo pusimos sobre la mesa de distintos modos. Ahora enfrentamos un retorno en fuerza, en cambio, del neoliberalismo a la región y de las fuerzas neoliberales que vienen luego de haber intentado pensarnos de otro modo y generar otras propuestas y proyectos, viene un retorno que nosotros llamamos de restauración conservadora a todas partes y con mucha fuerza. Estamos hablando, no quiero decir que en estos 20 años, con las propuestas sobre todo y con los procesos reales de cambio, nos ubicamos en otro proyecto de sociedad, pero sí emprendimos una visión y una transición y algunas iniciativas muy potentes de cambio. Entonces, sí hubo un deslinde de la obligación a asumir todas las reglas del neoliberalismo en este periodo. Y eso cambió muchísimo, solo eso. No concretamos tantas cosas más, pero sí logramos, por ejemplo, establecer algunas políticas mirando hacia adentro y mirando a los diferentes grupos que conforman nuestras sociedades.
parece poco, pero fue muchísimo. En fin, teníamos en mente muchas ideas como la de la integración regional y la integración del sur que ya mencioné, y eso no es lo mismo que lo que está planteando el capitalismo y el patriarcado global en este momento. Estos apuestan porque todo eso desaparezca, es decir, las reglas de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, y así podríamos seguir nombrando, pero se van a dormir. Estos apuntan a liberalizar todo y eliminar toda capacidad y posibilidad de tener fronteras y controles nacionales. Es eso lo que se está apostando ahora. Entonces, en este momento en América Latina regresa en fuerza este neoliberalismo que en algunos estudiosos lo llaman de neoliberalismo tardío. Es esta nueva fase que viene con mucho autoritarismo, como estamos viendo. Se impone, es decir, a todo peso, por cualquier vía, puede ser un golpe de Estado, como sucedió en Honduras y en otras partes que no quiero nombrar para no ser deportada. Se impone de esos modos, o puede ser encarcelando al candidato que no queremos que gane o que siga en gestión. No digo que pasa aquí, pasa en mi país donde el vicepresidente está encarcelado, o de otros modos, puede usar con estas medidas de fuerza, pero también a través de otros mecanismos como son los mecanismos comunicacionales sobre los cuales se levanta esta arremetida ideológica para convencer, es decir, persuadir, convencer, poner en aplicación la gran maquinaria conocida como la posverdad, que son noticias falsas, son mentiras, son estrategias que no nos inventamos quienes tenemos mentalidad conspirativa, digamos, son estrategias que los autores de esto han publicado. James Sharp, por ejemplo, el gringo que se inventó los golpes blandos o que sistematizó, porque él trabajó muchos años en una universidad de Estados Unidos, pero también en la CIA, y él sistematizó 190 y no sé cuántos métodos o escenarios para poner en aplicación estas movilizaciones ciudadanas, este sentir de la sociedad que apela para una afiliación completa al capitalismo en todas partes, y lo dicen abiertamente, para desestabilizar los proyectos, los procesos de cambio o iniciativas que estén disociándose del capitalismo. En los distintos países de América Latina estamos viviendo eso de distintos modos, y obviamente la arquitectura de integración regional, el proceso que vino con eso, las iniciativas del sur que se estaban tejiendo, entre esas unas muy especiales entre América Latina y África, pero no solo, también estábamos desarrollando iniciativas con Asia y con el sur global, es decir, pensando en que hay otras poblaciones nuestras en el mundo o del mundo que tienen el mismo espíritu y sentido que nosotras. Entonces, todo eso está suspendido porque no son iniciativas que benefician a este nuevo momento del capitalismo y del patriarcado, consolidándose en esta instancia de los poderes fácticos del mundo. Los poderes fácticos que no tienen esfera de rendición de cuentas, es decir, el capital financiero circula, no necesita ni da certificación a nadie y está por encima de cualquier política gubernamental. Entonces, por ejemplo, entre lo primero que está sucediendo en esta arremetida del neoliberalismo tardío, fuerte, que está de retorno en nuestros países, es eliminar cualquier intento de regulación que hicimos en nuestros países para el capital financiero. Hicimos algunas, es decir, simplemente tener regulaciones para el capital financiero ya fue un desafío mayor.
y peor, por ejemplo, ellos van a las cosas muy menuditas, por ejemplo, que se regule el cobro indebido de los bancos en los cajeros automáticos, donde la gente para consultar cuánto le queda en su cuenta tiene que pagar, ¿verdad? Y eso normalmente debería ser un servicio del banco, y así otros servicios. Solo esas cositas regulamos en algunos países, y a la vez que dijimos que la banca no puede, por ejemplo, también tener a la vez en su propiedad los medios de comunicación masivos, o no puede ser dueña a la vez de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, estas impertinencias de nuestros pueblos son las que se están volteando ahora en América Latina y el Caribe, y con mucha fuerza. Es decir, en este momento han constatado que podemos hacer otras cosas, que podemos querer otras cosas y que no se puede dejar. Entonces, a cualquier precio se va a imponer, como se está imponiendo en Argentina, el peso de este sector frente a las poblaciones. Y a ellos no les importa mucho que nos guste o que no nos guste. Ustedes recordarán en este periodo democrático del que estoy hablando, quienes llegaron al poder sin ser de las élites tenían que justificar permanentemente su instancia, su estado, su quehacer, su paso por el poder. Incluso nosotros mismos, nosotras mismas, pedíamos cuentas de todo, y los que estaban en el poder tenían otra forma de comportarse en el poder. Estas élites, estos gerentes que están llegando al poder, no. Ellos llegan y no les importa nada ni nadie y nos van a imponer lo que se está imponiendo con mucho autoritarismo, con mucha fuerza. Entonces, las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres mestizas, en este momento estamos con mucha preocupación frente a estas situaciones. Y esto no solo porque se desarrollaron distintas políticas de inclusión que permitieron efectivamente evoluciones sustantivas para nosotras. Tenemos preocupación porque este cambio sistémico no es algo transitorio, es un reordenamiento, es un disciplinamiento de nuestros pueblos, nuestras sociedades y nuestras poblaciones, que como lo dije antes, no solo son disciplinadas en el lugar donde están, sino que son removidas, desplazadas, son empujadas a migraciones masivas, en fin. Es una situación de mucha inestabilidad la que estamos viviendo con la imposición de esta nueva fase del capitalismo y del patriarcado global. Estos apelos que se están desarrollando como parte de estas estrategias se pueden llamar guerras híbridas, golpes, estos apelos a que la propia población se movilice y actúe en contra de sus intereses. Estos apelos también a que no creamos lo que vemos, lo que oímos e incluso lo que hemos vivido, que no es eso, es otra cosa. Estos llamados a que nadie crea en nadie, es decir, una hiperinseguridad, una hiperindividualización en la que todos los sentidos colectivos que intentamos reivindicar y levantar en el periodo que venimos de pasar, desaparezcan, son procesos históricos, tienen una línea histórica de ruptura significativa, insisto, son momentos sistémicos de cambios en los que si nos aventuramos hacia allá, después será muy difícil regresar. Es decir, ya históricamente América Latina y el Caribe, África también ha vivido esas rupturas, es decir, las rupturas coloniales crearon una fractura de la que no podemos deshacernos ahora y a la que no podemos volver atrás. Y ahora estamos en un momento así. Yo no quiero decir que nos vamos a quedar ahí históricos y pegados al pasado,
pero sí quiero decir que hay formas de vida, que hay modos de concebir la humanidad y que las mujeres hemos propuesto esas formas de vida, esas formas de concebir la humanidad, que no son solo las que han hecho de los sentidos de humanidad un foco para la reproducción del capital. Es decir, si pensamos qué pasa en el mundo desde el concepto dominante ahora, y hay estudios interesantísimos, el peruano Aníbal Quijano, por ejemplo, es uno de los que hizo trabajos clave para entender cómo esta visión dominante en el mundo en torno a la acumulación ordena todo lo demás y que vivimos en torno a eso. Pero en fin, estamos diciendo, las feministas hemos propuesto otra visión y otros escenarios para vivir de otro modo, para que no todo el mundo y toda la humanidad esté dedicada a la reproducción del capital, que ni siquiera nos toca además a la mayoría de la gente del sur, sino a estos polos nuevos de riqueza acumulada que es cada vez menor. Ya Oxfam, por ejemplo, sacó unos datos interesantísimos en los que cada vez se va el UNCTAD también sacó un informe con cifras, con datos que comprueban desde esa perspectiva cómo el capital está cada vez en menos manos. Es decir, si antes en el informe de UNCTAD, por ejemplo, está mencionado si hasta hace tal fecha, que son 5 años apenas, se consideraba que este capital reposaba en 300 manos, ahora ya no pasan de 40 o de 50, es decir, se está produciendo esa lógica de embudo sobre la propiedad del capital. Y nosotros, los pueblos, las mujeres, la gente, defendiendo en masa el retorno o la adhesión a ese dominio. Es decir, hay esa perversidad en esta nueva movida ideológica de apolitización. Es decir, Gene Sharp, este ideólogo de los golpes blandos, define incluso en sus escenarios situaciones para las llamadas revoluciones de colores en las que la gente se moviliza por consignas. Esas consignas no todas o no siempre son de su interés. Y lo dice, hay que armar esta estrategia de tal modo para que la gente se mueva para reivindicar nuestros intereses. Entonces, creo que es interesante conocer lo que ellos piensan. Por ejemplo, en el caso de este autor, dice, esto puede ser en 5 etapas, con 198 escenarios posibles, que se interrelacionan, se muevan, pero en todos, ¿tengo tiempo? 5, pero en todos están estas lógicas del capital. En fin, me quedan 5 minutos y no les conté los puntos clave de lo que hemos logrado en América Latina, en este periodo que había dicho que era un foco importante para saber también qué es lo que defendemos y tenemos que defender. Creo que este proceso de las 2 últimas décadas es uno profundamente feminista, donde el feminismo llegó a esferas y a esferas de propuesta que nunca antes había logrado en América Latina. Sino, por ejemplo, cómo nos explicamos que un Estado que se llama plurinacional, el Estado plurinacional de Bolivia, para nombrar ese, que es ya una revolución para nuestros pueblos indígenas y ancestrales, ese Estado nombra y emprende una política llamada de despatriarcalización. Ahí alguna gente puede decir, es que no han hecho nada, no han logrado, no han despatriarcalizado el Estado. Sin duda, es un camino larguísimo por recorrer, pero qué importante colocar esa prioridad de Estado, despatriarcalizar el Estado y crear una institucionalidad en el que está además dirigido por mujeres indígenas en su mayoría, para emprender este camino de despatriarcalización a la par de otro objetivo nacional como es la descolonización. En Ecuador hicimos una propuesta mucho menos audaz que esta de Bolivia, hicimos una propuesta de Estado sin patriarcado, que también es audaz.
y convocamos a todas las áreas de todos los poderes a hacer una visión de gestión pública desde una transición hacia un Estado sin patriarcado. Y otra vez les contaré cómo fue de interesante ver moverse al machismo a sacar un resultado de Estado sin patriarcado, al igual que otros. En fin, quedan colocadas esas grandes líneas de horizonte. Aquí mismo se habló de una política de Estado, ¿verdad?, de la igualdad, y eso no había existido antes. Queda colocado el titular para luego poner sustancia aún más de la que ya hemos puesto. Y yo les hablaba de cómo en este nuevo concepto queda anclado el feminismo. Ustedes sabrán, voy a pasar en breves rasgos, que emprendimos en América Latina unas propuestas que se llaman de revolución constitucional, la que elaboró la República Bolivariana de Venezuela pionera, luego el Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, ha sido altamente reivindicado en Honduras, de hecho Mel Zelaya cayó por eso. Y en eso se propuso conceptos nuevos, muchos extraídos del feminismo. Por ejemplo, el registro que ya existe de la diversidad económica y productiva, que incluye en varios casos la economía del cuidado. Es decir, colocar la economía del cuidado como una forma económica no solo permitió visualizar la importancia del trabajo doméstico que en toda la historia hemos reivindicado las feministas, sino hacer una proyección económica en la planificación nacional que cuente con esta forma económica, que no es solamente lo que hacen las mujeres en el hogar, sino una gran amplitud y variedad de prácticas económicas que están en nuestra sociedad. En fin, dejo ese titular, no me alcanza a contarles en qué consiste el buen vivir, vivir bien, por ejemplo, que también es reivindicado en África con el Ubuntu, por ejemplo, o con otras iniciativas, y en otras partes del sur. En Yemen, por ejemplo, ahora está siendo invadido, se atrevieron a iniciativas similares. Entonces, pero hemos avanzado mucho. Si me das 2 minutos, voy a cumplir con mi promesa de hablar por qué, por ejemplo, hemos hecho con África, con Asia, algunas iniciativas transversales. Entonces, por ejemplo, en políticas de LGBTQ, ustedes saben que las más avanzadas constituciones en esa materia son la de Sudáfrica y la de Ecuador, y hubo sin duda muchos puentes colaborativos para garantizar que los derechos a la diversidad sexual y a la identidad de género sean principios constitucionales. Eso ya existe, está no solo en esos 2 países, también está en otros países que han hecho un trabajo de reescritura constitucional. De hecho, por ejemplo, ahora hay un gran debate en la reescritura constitucional en Cuba para modificar, incluir y agregar más posibilidades y derechos para la población LGBTQ en ese país. Hablé de varias prácticas ya dadas por el feminismo en el sur y en el mundo, y sin duda, como aquí conocen mucho la Marcha Mundial de las Mujeres, puesto que Brasil fue uno de los países impulsores de esa iniciativa, quiero decir que la marcha ha tenido acciones muy importantes en la lucha contra las corporaciones transnacionales que se han dado en el mundo. Mencioné la emergencia del feminismo campesino, que también es muy potente y surge de este tejido antiglobalización, en resistencias contra la Organización Mundial de Comercio. Y aquí tienen también un foco de feminismo campesino importantísimo, el movimiento de mujeres camponesas, las feministas del MST, en fin, hay todo un universo distinto de propuesta que está colocándose frente a este nuevo momento del capitalismo transnacional y del dominio de los poderes fácticos que están destruyendo el mundo y avasallándonos de nuevo de otros modos. Hubiera querido
terminar con algo más optimista que esta parte, pero me alargué mucho en la descripción. Digamos que ninguém solta a mão, ¿verdad? Quedemos así. Gracias. Obrigada, Irene. Depois a gente perdeu o fôlego aqui, Irene, né? Ajudou a gente nesse final aqui. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, essa mesa Concepções e Práticas Feministas na América Latina tem agora a hora das suas questões, não é? Não temos muito tempo para as questões agora, a gente termina em 20, 25 minutos. Nós já temos algumas questões aqui e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fazer as questões individuais na ordem de apresentação para que as perguntas de Irene cheguem, né? E, posteriormente, vou fazer uma pergunta comum, uma ou duas perguntas comuns a toda a mesa, e as outras perguntas serão entregues para cada uma ou lidas juntamente, né, com as três aqui. Então, eu começo aqui com uma pergunta para a Laura, para Rita Laura, de alguém que não se identificou, mas fazendo menção àquela afirmação que você disse que, na comunidade, junto aos povos indígenas, o aborto é uma problemática, né? Então, a pergunta é se, de certa forma, esse tema, né, não é também um dilema para as mulheres negras frente ao genocídio da população negra, não é? Então, aqui nós temos, ela está dizendo, né, a ameaça à maternidade das mulheres negras, como a esterilização e a morte de adolescentes. Em outras palavras, se essa também é uma pauta central para as mulheres negras. Respondo agora? Sim. Sim. Aí, 2 minutinhos. Estou tentando lembrar o nome do grande romance da... Como se chama? Bom, está fugindo o nome aqui. Não, na história da escravidão, as mulheres negras, como conta muito bem o romance de Toni Morrison, como se chama o romance, que foi depois uma maravilhoso Fio Amada, foi uma prática constante durante a escravidão. As mães negras mataram seus filhos recém-nascidos para que não sejam escravos. Então, Toni Morrison conta isso e está filmado com um maravilhoso, extraordinário filme, na época em que a apresentadora, estou mal dos nomes hoje, atuado pela apresentadora, agora entrevistadora famosa negra, Oprah Winfrey, protagonizou um filme extraordinário baseado num romance de Toni Morrison sobre a filhinha que ela mata e continua vivendo fantasmagoricamente, não, na sociedade. Então, não é igual a questão, ou seja, no Brasil, como sabemos todos, em uma década, né, foram genocidados 500.000, meio milhão de jovens e crianças negras, né? Um verdadeiro genocídio na juventude negra. Isso não diminuiu durante o governo PT, de forma alguma. Não diminuiu durante o período que você considerou tão promissor e tão esperançoso. A gente tem que ser um pouquinho mais realista. E também o feminicídio. Com a Lei Maria da Penha, no primeiro ano, diminuíram todos os feminicídios, mas a partir do primeiro ano aumentaram constantemente os feminicídios de mulheres negras e diminuíram os feminicídios de mulheres brancas, né? Então, tudo isso tem que ser visto de forma inclemente, de forma rigorosa, né? Para a gente não ficar somente nas declarações de intenções, porque de boas intenções está pavimentado o caminho ao inferno. Então, no mundo indígena, não é que não existam interesses, às vezes, de algumas mulheres de praticar o aborto. O que encontrei em Roraima, que me surpreendeu, é realmente uma política de tentar impedir, e aí compreendi como, digamos, como é importante para as populações negras para as populações indígenas, colocar a recuperação demográfica como algo central, mas também
porque existen formas de criação que não são a família nuclear, não? E também no mundo negro, quando ele está organizado comunitariamente, como nos terreiros, existe eu te dou meu filho, você me cria, o filho meu. Ou seja, a circulação de crianças. Ou seja, o sangue, né, e a raça são importantes no mundo colonial, no mundo branco, porque a herança consanguínea, a herança de raça, ou seja, uma só mãe biológica pode criar essa mistificação da maternidade biológica, é também consequência do interesse colonial por não fragmentar as propriedades. Então, ali a raça, a brancura, a pureza de raça, a gente tem que pensar, e a racialização, a invenção de raça, como diz Aníbal Quijano, que é uma invenção colonial, essa invenção de raça tem como propósito também permanecer com os fundos, as fazendas, os grandes territórios em mãos dos brancos, sem fragmentar. Então, a pureza de raça, a maternidade e paternidade biológica tem uma função econômica também. No mundo indígena, né, uma geração pode criar junta as crianças da geração seguinte, né? Essa maternidade e paternidade mesquinhamente biológica, né, não tem esse peso, essa importância como tem no mundo colonial branco, né? No mundo negro também tem isso, mas a prática realmente de infanticídio foi uma prática das mães para evitar os filhos o terrível destino da escravidão. Obrigada. Sim, o filme, o romance se chama Beloved. E o filme, protagonizado por Oprah Winfrey, que recomendo a vocês, porque é uma obra-prima do cinema, se chama Beloved. Agora, uma pergunta de Ivan para Alba. Qual a posição do movimento feminista a respeito da crise política e econômica de Venezuela? Mira, el movimiento feminista en Venezuela tiene diversidad. Tenemos una diversidad política bastante grande. Hay unas compañeras, no las vamos a negar, que son feministas, que están contrarias al proceso bolivariano. Hay otros movimientos como la Araña Feminista que estamos más bien cercanas. Hacemos críticas puntuales porque la crisis económica es una crisis verdaderamente fuerte. Ese dibujo que hizo aquí Irene con respecto a la situación mundial, podríamos decir que Venezuela está bastante cercada. Está cercada por la propia América Latina, está cercada desde adentro por fuerzas que son disolventes, y la población venezolana se encuentra en este momento como aprisionada, ¿verdad?, por fuerzas que son demasiado graves. Nosotras, voy a hablar específicamente del movimiento que se inserta en la Araña Feminista, en ELA, de las posiciones que estamos más cercanas al gobierno. Incidimos mucho y trabajamos mucho para que el socialismo venezolano se declarara como socialismo feminista, en el sentido de que el socialismo no puede existir sin el feminismo, y además porque la revolución bolivariana tiene una gran masa, digamos, que la apoya en las mujeres, sobre todo en las mujeres más del pueblo. En este momento, como ustedes quizás saben, aunque los medios de comunicación presentan visiones bastante cercadas, nuestra situación económica hace que tengamos graves dificultades de alimentación. Hay que pensar que Venezuela es un país monoproductor de petróleo, siempre lo fue. Y lamentablemente se hicieron esfuerzos en estas casi dos décadas que lleva el gobierno siendo bolivariano
para que hubiera producción de alimentos suficientes. Sin embargo, verdaderamente eso fue un fracaso. Y todavía nuestro pueblo se alimenta como en el 80% prácticamente de productos importados. Los productos llegan a la población a través de una repartición que se hace, que se conoce con la sigla de CLAP, que es Comité Local de Abastecimiento y Producción. Puesto que las mujeres formamos parte de la gran masa, digamos, bolivariana, así como somos las grandes gestoras de la cotidianeidad, como todas sabemos, somos las que nos ocupamos del agua, la alimentación, lo que pasa en la casa, lo que pasa en la comunidad. Estos CLAP están manejados en el 90% por mujeres. Eso constituye un recargo fuerte para la vida cotidiana de las mujeres. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿y por qué las mujeres no se levantan contra esto, que es un recargo de trabajo? Bueno, entre otras cosas, como dijo una vez, porque somos visibles, porque tenemos voz, porque no queremos volver a ser invisibles, porque podemos hablar y hablar bastante fuerte. En ese sentido, yo diría que esa es la posición mayoritaria de la población venezolana, sin negar de la población de mujeres y de muchos colectivos feministas, sin negar que nuestra lucha tiene que ser por acercar cada vez más, digamos, la práctica política a lo declarativo, ¿no es cierto? Es decir, si una revolución se declara feminista, pues tiene que actuar en ese sentido. Y esa es, digamos, la función principal de los movimientos de mujeres, o sea, alertar, mira ojo, mira cuidado, mira qué tienes que hacer. ¿Ok? Bueno, eso es lo que puedo compartir e depois, em todo caso. Nós temos agora longos 10 minutos para finalizar aqui a nossa mesa e eu passo, então, passo uma pergunta para a Irene, que vem dialogar com a questão central aqui da mesa, que é, com tantas diferenças, considerando o cenário atual, enfim, né, as questões políticas e econômicas, quais seriam, então, né, como é que a gente poderia pensar, né, nesse caminho para o fortalecimento, pensando numa agenda comum para o movimento, para o feminismo? E aí tem uma pergunta que é da Nanda. Ela fez para toda a mesa, mas eu começo, então, com Irene, e já também a gente responde e já caminha aqui para as considerações finais, que seria pensar, né, então, a partir dessa perspectiva, né, o comum não é o mesmo que o homogêneo, ou seja, há diversidades e singularidades. Considerando, então, esses pontos, considerando essas questões, quais seriam, né, os pontos inegociáveis para uma agenda comum para o movimento feminista na América Latina? Então, eu peço que você responda a questão e aí faço as considerações, e depois também Alba e Rita podem responder a mesma questão. Tá bom? 3 Obrigada. minutinhos. É para dar uma nova fala? A pergunta. Não agora. Não vou dar agora, mas eu acho que tem já encaminhado muitas iniciativas no mundo que têm sido colocadas pela América Latina. Eu falei já da experiência da proposta LGBTQ, mas, por exemplo, as ações que a Marcha Mundial das Mulheres tem colocado na luta contra a pobreza têm sido muito significativas. O fato do que agora, por exemplo, a sede da marcha está no Moçambique ou Angola? Em Moçambique. No Moçambique, é uma mostra, uma demonstração de como esses pontes já estão tirados. Igualmente,
para a proposta das camponesas, que no Brasil tem muita força, tem muita intensidade nesta proposta. Elas começaram nos cenários de luta contra a Organização Mundial do Comércio, em cenários diversos do mundo, tem colocado essa perspectiva feminista nesses cenários do mundo, e agora essa rede, essa condução também está na África. Então, nós já hemos começado essa inter-relação em muitos campos. Agora, perante a situação que eu falei, a delicada situação da região, do mundo do Sul, eu acho muito importante esta figura de que nós não queremos voltar na escravidão. A escravidão do mercado é também escravidão, porque se nós voltamos a não ter trabalho, não ter direitos, não ter a capacidade de ir na educação, de ter serviços de saúde, de ter a dignidade humana, estaremos voltando em uma nova forma de escravidão. Acredito que o sol tem baixado muito, muito. Eu falei de algumas das ideias que temos colocado neste último período na América Latina, altas, importantes, mas também assim estamos caindo baixinho, e agora já não estamos debatendo a importância da integração, estamos voltando a debater sobrevivência. Então, eu acho que defender o que hemos obtido nestes anos é um patamar importante. Alba? Bueno, yo diría que hay algunas cosas en las que todas las feministas nos encontramos, ¿no? El tema de la soberanía del cuerpo es un tema fundamental, ¿no es cierto? Con algunas diferencias que pueden llegar a ser muy profundas con respecto a la prostitución y con respecto a los vientres en alquiler o la maternidad subrogada, como la querramos llamar, que estamos las que no lo aceptamos y están las que sí. El otro elemento, bueno, que yo creo que es el que más ha unido, es la violencia, ¿no? Pero extendiendo, y que cada vez la violencia contra las mujeres, que cada vez se ha ido, digamos, extendiendo a más campos. Por ejemplo, no se puede entender la violencia exclusivamente como violencia doméstica. Hemos luchado mucho contra eso, y hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de un tema en Venezuela, por ejemplo, que es muy importante, es la violencia obstétrica, que tiene que ver con la mortalidad materna, que tiene que ver con la mala atención, que tiene que ver con y que se evidencia también en las denuncias que se hacen de las mujeres que han practicado abortos. Hay también un deseo como de el cuerpo médico de apropiarse del cuerpo de las mujeres. Y el otro tipo de violencia que estamos trabajando mucho actualmente en Venezuela, yo tuve la oportunidad de coordinar un informe sobre ese tema, es la violencia política contra las mujeres, que es también una violencia muy específica. Todas son diferentes formas y visiones del patriarcado. Creo que eso, y el otro tercero, grande, importante, es todo lo que tiene que ver con los cuidados. Creo que esas grandes temáticas, incluso diría más, aún nosotras que estamos como digamos en un campo más bien socialista, creo que nos podemos llegar hasta encontrar en esos campos con las feministas liberales. Hasta ahí podemos llegar, quizá no sean las más defensoras, pero que hasta podemos tener puntos de encuentro en eso. Creo que eso une al movimiento feminista en todas sus redes. Obrigada. Rita? Concordo com esses temas centrais, né, que a Alba mencionou, né? Uma agenda mínima para mim é o aborto, o direito à soberania sobre o corpo, e entender que a questão do aborto é o tema da soberania das mulheres sobre seu próprio corpo, não tem nada a ver com a vida,
porque senão, porque tem um monte de alminhas, né? Como quando na fertilização in vitro, né? Se despreza uma quantidade de óvulos que já estão fertilizados, que já são, de acordo com essa visão do mundo, são bebês. Ninguém fala deles, né? Quer dizer que a luta contra o aborto é uma luta contra as mulheres, porque aqueles que estão num tubo, num vitro, né? Ninguém fala de que são alminhas ou personinhas ou nada disso, né? E se desprezam. Só um vai ser fertilizado e vai virar realmente uma pessoa humana, um bebê e depois um ser humano. Mas o resto para onde vai? Ficam congelados, ficam perdidos. Mas como não está no ventre de uma mulher, né? Então ninguém lembra dessas alminhas. Quer dizer que a hipocrisia dessa luta de pró-vida e contra a discriminação do aborto é uma luta contra nós, contra as mulheres. E uma série de outras questões que a gente deveria, que a proibição do aborto é uma violação de Estado, a pior de todas as formas de violação, de todas as formas de estupro em português, né? Porque ter no corpo um pedaço de carne não querido e querer expelir, expulsar esse pedaço de carne é igual que a experiência de um estupro. Só que esse aí é o pior de todos os estupros, porque é um estupro de Estado. A gente tem que colocar isso aí. É uma forma de autoritarismo de Estado sobre o corpo das mulheres. Então, essa para mim é a agenda básica, comum, que nos une em qualquer lugar. E a luta contra a violência, né? As que a Alba mencionou, que eu coincido, eu tenho mantido uma luta, uma prédica pessoal, porque, apesar de ter vivido e ensinado no Brasil muitos anos, eu tenho trabalhado muito no que se chama o Triângulo Norte da América Central, e no México, Ciudad Juárez e em Colômbia. Então, eu falo de que a gente deve desliberalizar as agressões sexuais, né? E no Brasil é muito difícil. Inclusive, eu falo de uma categoria que é o femigenocídio, que são crimes contra as mulheres, crimes letais, agressões letais contra as mulheres, que nada tem a ver com a vida íntima, que nada tem a ver com as relações interpessoais, ou com a libido, ou com o desejo. São crimes de guerra, e que no Brasil existem, mas não são, por alguma razão, é o país onde existem, porque existem na guerra do crime organizado, do tráfico, enfim, todas as formas que para Estado criminal que controla a vida de setores cada vez maiores da população vulnerável, né? Mas não se pode, é muito difícil aqui tornar visível esse tipo de agressão contra as mulheres. Se sexualiza tudo, acaba sempre sendo um crime da intimidade. Isso é um grande erro, inclusive da Lei Maria da Penha e, em geral, da visão jurídica sobre a questão do feminicídio, né? Mas também coloco isso no lugar central, a entender, pensar as diversas formas de violência e trabalhar muito, né, para tentar reduzi-las. Agora, os pontos, o que falta, né? Falta um debate de verdade, né? Entre os diferentes feminismos, né? E, sobretudo, nos faltou pensar o que seria uma ética feminista, né? Como nunca pensamos nisso, mas eu tenho meditado muito sobre isso, de que a gente tem que construir uma ética feminista. De fato, o movimento social fez isso, mas deveríamos criar uma retórica para esse desejo de criar uma ética, como as mulheres deveríamos nos comportar, né, frente às outras mulheres. E então aí se coloca por uma falha nesse debate sobre o que seria uma ética feminista. Estão aparecendo hoje, mais do que nunca, antes já tinha, mas hoje são muito fortes, os faccionalismos dentro do movimento social. São lutas faccionais, onde a gente vê grupos feministas, grupos de mulheres organizadas, que gastam muito mais energia em lutar contra quem vem aqui do lado, lutando um pouquinho diferente, que contra os nossos antagonistas do projeto histórico e a frente patriarcal, né? Então, tem essa luta por protagonismo que mais que por recursos, é violentíssima dentro do movimento
e uma abordagem territorial. Esse território é meu, esse território é meu, que sempre foi um pouco parte do comportamento das ONGs, mas que hoje se transformou em um problema muito sério. Gente, então, se a mesa me permite aqui, se as minhas companheiras permitem, eu acho que um outro elemento fundamental que perpassou aqui por todas as falas é a questão da memória e da história, né? A gente trazer a nossa história, a gente voltar para esse passado, né? Trazendo lá o nosso Adinkra Sankofa, volta para esse passado, traz aqui para esse presente, para a gente avançar para esse futuro. E aí eu acho que dialoga um pouco, pelo menos foi o que eu pude aprender desse momento intenso aqui, né? Principalmente para nós, eu estou aqui, acho que meio no meio, né? Mas nós temos aqui as jovens feministas, né? Que são a continuidade, a garantia, né? Dessa continuidade. E nós temos todo esse legado, né? Dessas mulheres maravilhosas, desde os tempos de antanho. E a gente tem a obrigação, né? De, talvez até para desmontar essas lutas por territórios, entender esse território de uma certa forma como um território, como esse território da história da invisibilização das mulheres, do silenciamento das mulheres no mundo. Então, avante, né, gente? No almoço agora e na mesa da tarde. Obrigada.